dónde. En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a esta nueva sesión del curso de Modelos y Estrategias de Intervención. Vamos a hablar el día de hoy precisamente de los diferentes modelos que podemos nosotros encontrar en torno a la intervención social. Antes de iniciar, me gustaría dar como algunas claridades o algunas recomendaciones en torno a las actividades del aula. Lo primero que quiero es recordarles que la semana pasada tenían para entregar ya la primera actividad y para esta semana, a fecha de este fin de semana, tienen la segunda actividad para entregar, que es el foro. Ya una vez entreguen esas dos actividades, estaremos, digamos, al día, a la fecha de este fin de semana. Y para la otra semana, para el otro fin de semana, ustedes van a tener que entregar la actividad número 3. La actividad número 3 es un mapa mental en torno a la parte de lo que vamos a ver en esta sesión y lo que vamos a ver el próximo miércoles que nosotros nos encontremos a través de Teams. Entonces, para la otra semana van a entregar la actividad del mapa mental, resultado de los modelos que vamos nosotros a ver entre hoy y la próxima sesión. Dicho eso, entonces voy como de pronto a aclararle un poco a aquellos que tal vez no se hayan conectado el miércoles pasado, y es el hecho de que nos estamos encontrando cada 15 días, los sábados a las 7 de la mañana por teleclase, por el canal de YouTube, y a la semana siguiente, cuando no tenemos teleclase, nos encontramos el miércoles a las 7:30 de la noche a través del aula virtual, a través de Teams, para darle, digamos, mayor profundidad y poder abarcar un poco más los contenidos que se da entre cada clase de teleclase de cada 15 días. Bien, eso era como los elementos generales a trabajar. Buenos días, Andreita, por estar conectada ya con nosotros a esta hora. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Permítanme, voy a compartir página un momento. Listo. Iniciaré la sesión haciendo como una especie de mini resumen de lo que nosotros ya hemos visto hasta la fecha. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Hemos visto un poco de historia, de dónde vienen los diferentes modelos, las diferentes metodologías de intervención que se pueden utilizar como es la cuantitativa y la cualitativa, y hablábamos un poco de la historia, de Descartes, de Platón, hablábamos de un poco de finales de la Edad Media, inicios de la modernidad, cuando veíamos algunos científicos que le dieron pie a precisamente a esa perspectiva cuantitativa a través de la experimentación, las matemáticas, las leyes, y cómo después, más adelante, aparecen otros autores que vienen a reforzar esa idea en las ciencias sociales y humanas a través de la cuantificación, pero también como en el siglo XIX aparecieron otros autores que cuestionan un poco esas dinámicas cuantitativas dentro de las ciencias sociales y humanas, y a la luz de el hecho del fenómeno mismo que se está estudiando, que es lo humano, lo subjetivo, lo intersubjetivo, dicen que hay necesidad de generar unas estrategias propias para la indagación en lo humano. Entonces aparecen o se consolidan las metodologías cualitativas. Entonces, adicional a eso, veíamos un poco, aclarábamos un poco la diferencia entre investigación e intervención. Y aquí voy a hacer nuevamente como un paralelo. Cuando hablamos de investigación, estamos hablando de conocer el fenómeno. Ese es el objetivo principal de una investigación, conocer un fenómeno, indagar sobre una realidad. En cambio, la intervención tiene como objetivo principal precisamente como lo dice, la intervención, o llamémoslo la transformación directa. La transformación directa de un fenómeno.
¿Por qué digo la transformación directa? Porque cuando hacemos investigación también se busca la transformación social, la transformación de la realidad a través del conocimiento científico, pero es algo que resulta de el saber. Entonces, la investigación es conocer un fenómeno y la intervención es transformar directamente una realidad a la luz de esos conocimientos previos. Sin embargo, aquí a veces las personas se confunden entre investigación e intervención, porque cuando hablamos de investigación también hay algo de intervención, y cuando hablamos de intervención también hay algo de investigación. ¿Cómo así? Dijimos, investigación, conocer el fenómeno. ¿Tiene algo de intervención? Sí. Cuando, por ejemplo, se hace investigación cualitativa y se trabaja la IAP, investigación acción participativa. La investigación acción participativa es investigar mientras al mismo tiempo estamos haciendo una mini intervención en las comunidades, precisamente por las dinámicas de lo cualitativo, y que esa fue una de las críticas que inicialmente algunos autores en ciencias sociales y humanas le han hecho a las metodologías cuánticas, que no logran hacer un cambio real, un cambio directo en la población con la cual está trabajando. Entonces, por eso hay algo de intervención en las investigaciones sin que deje de ser investigación. Y no toda investigación tiene intervención. Por ejemplo, cuando tú haces investigación empírica, investigación experimental en laboratorio con un ratón, tú no estás haciendo intervención, estás haciendo investigación, estás conociendo un fenómeno a través del comportamiento de un ratoncito. Que ya después con eso se puede hacer intervención, sí, pero no tiene intervención. Y ahora, las intervenciones que son transformación directa de una comunidad, de una sociedad, de un contexto determinado, tienen algo de investigación. ¿Y qué tienen de investigación? Eso que nosotros podemos decir, por ejemplo, el diagnóstico. El diagnóstico en un proceso de intervención es un proceso netamente investigativo. Ahí viene la parte fuerte de si lo cuanti, lo quali o lo cuanti, lo quali. Entonces, digamos, este es como el panorama general, resumen de lo que nosotros hemos trabajado tanto en la sesión de la teleclase anterior como en la sesión de Teams del miércoles que nos vimos para tener clase. Bien, ahora ya vamos a entrar un poco en materia de lo que es o lo que nos ocupa para la sesión de hoy. Quienes de pronto estén un poco perdidos o confundidos frente, bueno, ¿cuál es la lectura base con la cual vamos a trabajar el día de hoy? ¿Y qué va a ser la lectura base para la entrega del mapa mental? Esto es muy importante que lo tengan presente. Para la entrega del mapa mental, como para esta sesión y la próxima sesión, hay una lectura que es la fundamental y es la primera que aparece en la actividad 3. Entonces, permítanme un segundo. En la actividad 3, cuando ustedes ingresan a la actividad 3, hay dos recursos. El primero es de Contreras y el segundo es un cuaderno de trabajo social. Vamos a hablar y van a hacer el mapa mental a la luz de la lectura de Contreras, que da cuenta de los principales modelos para la intervención de trabajo social en individuos y familias. Es una lectura corta, son 36 páginas, descontando las páginas que no tienen contenido así directo de la temática, quedan más o menos unas 30, 32 páginas. Entonces, esa es la lectura base con la cual ustedes van a hacer el mapa mental y con la cual arrancamos la sesión el día de hoy. Bien, entonces, yo les dije ahorita que la investigación y la intervención no son lo mismo, pero que cada una tiene un poquito de la otra. La investigación, cuando en específico se hace algún tipo de intervención en algún modelo de investigación específico, no en todos, y en la intervención, cuando se hace la parte del diagnóstico. Entonces, cuando uno va a hacer intervención, el ideal es que uno llega, conoce la comunidad o el objeto de la investigación, el objeto de la intervención, y partiendo de ahí genera un proyecto, que eso es lo que ustedes van a generar al final del curso. Ese proyecto debe tener unas fases. Ya veremos un poco más adelante el tema de las fases, pero lo importante aquí es, en esas fases está el acercamiento inicial. Después del acercamiento inicial viene la parte del diagnóstico. Y después del diagnóstico viene ya la formulación de las estrategias de intervención. Y después de esa generación ya viene el proceso de intervención propiamente. Y después de eso viene ya la evaluación o valoración de esa intervención. Dependiendo ya desde la perspectiva que uno lo realice, por ejemplo, esa etapa de la evaluación puede darse al inicio, al intermedio y al final, o simplemente al final. Pero bien, entonces, ¿cuál es la parte de investigación en la intervención? El diagnóstico.
que es fundamental para no ir a generar estrategias y hacer intervenciones que queden en el vacío, que es lo que a veces ocurre. A veces cuando nosotros vamos a hacer intervención social en una comunidad, en población X o Y, vamos y que bien la literatura dice que para la problemática de consumo de spa en adolescentes, lo ideal es, o las investigaciones han mostrado que lo mejor es esto y aquello. Entonces vamos a esa comunidad, cogemos todo eso que nos dice la literatura y lo hacemos en la comunidad. Entonces hacemos talleres, hacemos actividades de esto, actividades de aquello, hacemos acompañamiento psicoeducativo frente a esto, frente a aquello, por aquí, por allá. Y al final no genera los frutos que esperábamos o los frutos que se esperarían en un proceso de intervención frente a un fenómeno como el consumo de spa para poder disminuir esas dinámicas de consumo. ¿Por qué no genera muchas veces o en algunos casos el cambio que se desea? Por dos, bueno, pues razones hay varias, pero yo me centro en dos específicas. Una, porque no se hizo o se hizo de manera inapropiada el diagnóstico para conocer cómo eran las dinámicas de esa problemática de consumo de spa en esa comunidad específica y poder saber qué estrategias reales deberíamos utilizar, o porque habiendo hecho un buen diagnóstico, porque pueden haberse hecho un buen diagnóstico, no se hizo un proceso de acompañamiento y de seguimiento durante las etapas para ir haciendo esas pequeñas correcciones que nos pueden marca la diferencia entre que nuestra intervención sea apropiada y nuestra intervención sea inapropiada. De ahí que a veces las personas y los profesionales mismos a veces se cuestionan y critican, esas intervenciones no sirven para nada, son solo talleres y talleritis, y de los talleritis no queda sino las firmas de los participantes para cumplir con indicadores, pero no quedan cambios reales. Y eso parte muchas veces de eso que acabo de mostrar. Dicho esto, como introducción a los modelos, cierro esa introducción con dos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Primer aspecto fundamental a tener en cuenta cuando yo voy a hacer intervención social en cualquier tipo de población, en cualquier comunidad, y es el factor tiempos. Quienes aquí tengan experiencia en trabajo de campo en comunidades, en trabajo de campo en mi proceso de intervención, me darán la razón cuando decimos que los tiempos es algo fundamental a tener en cuenta y que a veces nosotros cuando somos, digámoslo, entre comillas, novatos en el proceso de trabajo de campo en comunidades y de intervención, nos descachamos en ese punto y hay que tener en cuenta los tiempos que tienen los investigadores, los que están haciendo la intervención como tal, y los tiempos de la comunidad. Porque cuando nosotros no tenemos en cuenta esas dinámicas de tiempo de ellos y de nosotros, empezamos a chocar y hacemos cosas inapropiadas y terminamos no haciendo lo realmente fundamental a la luz de los tiempos con los que contamos. Les doy un ejemplo. Yo hace algún tiempo estaba haciendo un proceso de intervención en una comunidad en población rural. Quienes sean de población rural o quienes conozcan población rural sabrán que las dinámicas culturales de ellos son muy, muy interesantes y los tiempos que ellos tienen para permitirle a los profesionales hacer algún tipo de intervención no son pues los más fáciles de encajar. ¿Por qué? Porque entre semana trabajan mucho en la ruralidad, en el campo, y muchas veces hasta los mismos niños acompañan a sus padres y a sus abuelos al campo a trabajar por X o Y razón, ¿no? Entonces, digamos, entre semanas es muchas veces difícil que uno logre contar con el acceso a la comunidad. Y en las noches es definitivamente muy complicado, y sobre todo si uno no vive en esos contextos, por las dinámicas propias de la ruralidad, las dinámicas de movilidad, las dinámicas de energía, etcétera, etcétera. Entonces, miren que ahí ya empezamos a darnos cuenta de la dificultad con esa población para trabajar entre semana. Y si hablamos de los fines de semana, los sábados también es difícil, porque los sábados también trabajan mediodía o trabajan todo el día en el campo, después de que salen tienen otras labores, tienen unos rituales como de cierre de la jornada semanal. Entonces muchas veces nos toca los domingos, pero trabajar con ellos a veces los domingos, siempre hay excepciones, ¿no? Trabajar con ellos los domingos a veces tampoco es tan fácil, porque no es decir, llego el domingo a las 7 de la mañana y están listos para que yo trabaje con ellos y haga el proceso de intervención. No, porque ellos tienen el ritual en los domingos de ir a hacer mercado, de ir a misa. En contextos rurales hay mucha
cultura religiosa y muy vamos a la Eucaristía y es fundamental para ellos, etcétera. Entonces muchas veces le toca a uno como esperar el espacio en el cual pueda entrar a trabajar o hablar con los líderes de la comunidad para que ellos puedan en los salones comunales abrirnos como el espacio y hacer actividad, y no siempre tenemos los tiempos apropiados. Eso lo tuve que aprender yo cuando estaba trabajando en comunidad rural, porque yo llegué con la idea de vamos a trabajar, y después me di cuenta que los tiempos es una limitante que a veces también es una posibilidad en términos de contar con tiempos para, por ejemplo, trabajar que no es el caso de la especialización, pero trabajar con adultos mayores en instituciones donde los atienden, donde están con ellos, donde están internados, etcétera, etcétera, a veces es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos mucho tiempo para poder trabajar con ellos, porque tienen mucho tiempo, entre comillas, libre para trabajar. Mientras de que en otros contextos, con otras poblaciones, definitivamente, los tiempos pueden ser una limitante. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta, adicional a lo que ya mencioné, de diagnóstico y evaluación, para mirar todo el proceso de intervención y no ir a cometer errores. Y el segundo punto que a veces nosotros no tenemos en cuenta o omitimos es la misma realidad en sí mismo. ¿Cuál realidad? Pues la realidad que nosotros queremos entrar a trabajar. Y aquí es fundamental que los autores nos dicen algo, y es, dice por aquí Giseli, sí, profe, el tiempo es muy importante para mayor participación de la población, y es ahí la importancia de realizar los acuerdos y consultas previas con las familias. Exacto. Me quedo con esa palabrita de las consultas previas, que hace parte de ese primer abordaje que les mencionaba yo de llegar y conocer. Pero cuando uno llega sin conocer, uno llega a estrellarse. Entonces uno debe llegar, conocer y luego sí generar todo el proyecto y la planeación para la ejecución. Bien, entonces, la realidad. Los fenómenos son inabarcables desde la perspectiva cualitativa, desde la perspectiva social, comunitaria e individual. Es decir, por más de que ustedes conozcan toda la literatura sobre consumo de spa en adolescentes, no quiere decir que sabiéndose toda la literatura vayan a poder entender ese fenómeno en su complejidad y en su dinamismo en una comunidad X determinada. Siempre van a haber espacios al desconocimiento y a eso no le tenemos que tener miedo. Toda intervención está limitada. No existe la intervención perfecta que vaya a generar los cambios perfectos y a llevar a cero el consumo de spa en una comunidad de adolescentes X o Y. No existe. Y eso es importante tenerlo en cuenta para quitarnos ese peso de encima que a veces nos cargamos de, no, esto no funcionó, miren, solo bajó tal porcentaje. No. Siempre van a haber dinámicas que dificulten ese proceso, cosas que no podemos ver, cosas que no alcanzamos a abarcar. Fíjense en el tiempo, ¿no? Por tiempos tenemos que limitar muchas veces el alcance de una intervención. Y si limitamos el alcance de una intervención, evidentemente se va a limitar el alcance de los beneficios de dicha intervención. Entonces, ahí es fundamental tener en cuenta eso. La realidad es más compleja, es más dinámica, es inabarcable, no la podemos totalizar en una intervención ni en una investigación. Si pudiéramos abarcar la totalidad de un fenómeno en una investigación, no existiría lo que en la modernidad se llamó la atomización de los fenómenos para poder investigarlos, y que hoy en día, desde la perspectiva de la complejidad, intenta integrarse en modelos nuevos que vean cómo esos fenómenos o esas atomizaciones anteriores están interrelacionadas, y ver un poco el panorama de los fenómenos en investigación de una perspectiva más amplia. Lo mismo en intervención. Los modelos de intervención, por ejemplo, yo actualmente me encuentro trabajando con un modelo de intervención desde la perspectiva de la complejidad, desde algunos modelos y algunos algoritmos, y ahí se ve cómo, a pesar de que uno puede llegar a armar, digamos, todos los elementos que hacen parte del fenómeno en términos de complejidad y los bucles y todo esto que desde la complejidad se puede llegar a connotar en un fenómeno X o Y para intervenir a posterior, siempre están los vacíos de lo que no podemos ver, lo que no podemos abarcar, precisamente por esas dinámicas de la realidad. Ahora, para cerrar ya, por último, con este bloque de introducción a los modelos, permítame un segundo, necesito abrir aquí mi herramienta. Voy a... Me perdí. Listo. La lectura base con la cual ustedes van a trabajar para
el mapa mental y con la cual estamos trabajando para esta sesión y la próxima, tiene un histórico de diferentes definiciones de lo que es un modelo, ¿sí? Entonces la autora empieza como el modelo X, habla de aquí, tal autor define el modelo de tal forma, tal autor de tal, y al final hace como una definición, conclusión, que vendría siendo que ustedes la encuentran en el libro que les mencioné hace un ratico, que es la base, la primera lectura de la actividad 3 de mapa mental, es de donde sale esta definición. ¿Qué es un modelo? Nos dice, el modelo puede ser definido como un conjunto de principios relativos a un campo definido de fenómenos o de experiencia. Entonces miren que aquí hay dos elementos que hay que tener en cuenta. Lo primero es que un modelo es un conjunto de principios. Entonces, ese conjunto de principios implica que es como una especie de la caja de herramientas en términos de qué es la realidad, cómo se puede abordar, cuáles son las técnicas que se pueden utilizar, cuáles son las estrategias más apropiadas. Todos esos elementos de estrategias, técnicas, conceptos, ideas, marcos referenciales, etcétera, hacen parte de esos principios relativos a un modelo. Cada modelo tiene su cajita de herramientas. Vamos a ver nosotros entre hoy y la próxima sesión, el día miércoles, vamos a ver 6 modelos. 6 modelos de intervención. Son modelos generales. Dentro de esos modelos uno encuentra una infinidad de autores que dan particularidades de cómo implementar ese modelo. No alcanzaríamos por tiempos en la especialización. Tendríamos que tener un curso propio o una especialización propia de modelos específicos para poder abarcar la totalidad, o no la total, ni siquiera la totalidad, para poder abordar en profundidad cada uno de estos modelos. Pero entonces, digamos, en términos generales, los modelos son un conjunto de principios, una cajita de herramientas. Cada modelo tiene su cajita de herramientas, es decir, su conjunto de principios, y son relativos a ese modelo específico. Cambian de modelo a modelo. Puede que en algunos aspectos sean similares, pero en términos generales cambian de modelo a modelo. Y adicional a que es un conjunto de principios, es relativo o está definido a un fenómeno o experiencia. Es decir, el modelo se adapta a un campo, a un fenómeno específico. Tú no puedes pretender utilizar un modelo, por ejemplo, como el psicosocial, que lo vamos a ver, para estudiar un fenómeno individual. ¿Por qué no? Porque este es un poco más interesante para esto o aquello. Entonces, está definido para unas experiencias específicas, unos fenómenos específicos. Entonces, eso viene siendo modelo. Voy a ver si alguien ha escrito algo. Si alguien tiene alguna duda, puede escribirla ahí en el chat. Bien, no veo, entonces vamos a continuar. Entonces ya vamos a iniciar con los diferentes modelos. Existen, o más que existir, hay 6 modelos específicos que son los que nosotros vamos a trabajar entre hoy y el miércoles. Y es el modelo psicosocial, que será el que alcancemos a ver por tiempos el día de hoy. El modelo de resolución de problemas, el modelo de intervención en crisis, el modelo centrado en tareas, el modelo ecológico y el modelo familiar o el de terapia familiar. Esos son los modelos que nosotros vamos a ver en términos de intervención y que se pueden utilizar para intervenciones en infancia y adolescencia, con niños, niñas y adolescentes. Entonces, vamos a hablar del primer modelo, que es el modelo psicosocial. Un segundo. El modelo psicosocial. El modelo psicosocial es uno de los pioneros y de los primeros que aparece a la luz en la intervención social, pues valga la redundancia, porque habla mucho de psicosocial. Y este modelo es un modelo intermedio entre la psicología y la sociología como tal, ¿sí? Intenta dar como cabida a esos aspectos sociales y esos aspectos psicológicos del individuo y de las comunidades en el trabajo con comunidades. Y se centran precisamente en el entorno, se centran como en el individuo. En su comunidad puede llegar a tener algunos elementos de importancia, algunos elementos destacables que le puedan servir como herramientas, como recursos al individuo, a la comunidad, para poder atajar un fenómeno específico que estemos nosotros interviniendo. Entonces, si queremos hacer intervención social, desde el modelo de intervención social,
desde modelos de la psicosocial. En una problemática como el consumo de spa, o en una problemática como el maltrato infantil, o en una problemática como el abuso infantil, pues vamos a tener que tener en cuenta las dinámicas del contexto en el cual están enmarcados los integrantes de la comunidad, y vamos a tener que tener en cuenta esas dinámicas de interacción y esas dinámicas psicológicas. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta esa unión entre dinámicas psicológicas y dinámicas sociales, o de interacción entre los diferentes miembros de la comunidad. No es solamente la interacción, no es solamente lo psicológico. Si nos centráramos en lo psicológico, sería más intervenciones clínicas. Si nos centráramos en lo social, serían más intervenciones sociales netamente, o intervenciones sociológicas, o intervenciones X o Y. Pero aquí hablamos de intervenciones que pretenden abarcar estos dos aspectos en la medida de lo posible. A la luz de esto, pues tenemos que tener algunas claridades. Y o la lectura nos propone que existen dos vertientes del modelo psicosocial, es decir, dos líneas de trabajo del modelo psicosocial. El modelo directo y el modelo indirecto. ¿Sí? Entonces, el modelo directo, aquí pues esto por pura lógica y por puro sentido común podemos entender, el modelo directo es el que directamente trabaja con el individuo y con la comunidad, o con la comunidad, de manera directa. Tocamos esos aspectos psicológicos y esos aspectos psicosociales del individuo y la comunidad. En cambio, en el indirecto, vamos a trabajar evidentemente con un individuo y con una comunidad, pero de manera indirecta. No con ellos y sus características específicas y particulares, sino centrándonos más en el entorno y cómo el entorno puede influir en ellos. ¿Sí? Entonces, el modelo indirecto, que trabaja evidentemente con población, busca fortalecer el entorno, para que al fortalecer el entorno se fortalezca el individuo y la comunidad. En el directo se trabaja directamente con el individuo, con la comunidad, para modificar, sin olvidarse también del contexto, para modificar lo que se requiera modificar a la luz del objetivo de nuestra intervención, para que cambien las dinámicas en el entorno. Entonces, es similar, pero con algunas particularidades o diferencias en torno a. Un segundo, vamos a ver, aquí voy a mirar si de pronto alguien ha escrito algo, si no continúo. Vale, listo. Entonces, ahora veamos los métodos directos. Dentro de los métodos directos encontramos tres métodos, igual también encontramos tres métodos en el indirecto. Entonces, el primer método directo es el de técnicas de apoyo. Vamos a colocarlo por aquí en rojo. Entonces, dentro del directo existen tres, y el primero es el de apoyo. Este método directo de apoyo busca crear o reforzar esas actitudes, esos comportamientos en la persona o en la comunidad que están involucrados o que se involucran activamente en el proceso de cambio. Entonces, mire, como estamos trabajando de manera directa, entonces lo que buscamos es reforzar actitudes y comportamientos en el individuo y en la comunidad que fortalezcan el proceso de cambio en el contexto frente al fenómeno que nosotros queremos entrar a trabajar. Entonces aquí es cuando veamos el consumo. Vamos a quedarnos con el consumo de spa como ejemplo para el ejercicio. Vamos a utilizar los métodos directos para reducir el consumo de spa en adolescentes, y la técnica que vamos a utilizar es la de apoyo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver cuáles son esas actitudes y comportamientos de los adolescentes y de la comunidad en la que están los adolescentes, que nos pueden ayudar a disminuir los índices de consumo de spa. Entonces vemos que los adolescentes tienen de esa comunidad tienen un gusto muy apetecido por el fútbol. Entonces vamos nosotros a trabajar un poco con esas dinámicas, actitudes. Hay ciertas actitudes, por ejemplo, si es una comunidad de adolescentes en contexto rural, la familia sigue teniendo un arraigo cultural muy valioso en términos
de las dinámicas de la cultura. Entonces vamos a utilizar las actitudes familiares para lograr generar el cambio. Entonces, digamos, eso va, o eso es lo que en línea, así muy superficial, abarca las técnicas de apoyo. Entonces, el apoyo como técnica directa en lo psicosocial para la intervención refuerza actitudes y comportamientos de los individuos y los miembros de la comunidad que fortalezcan o activen o demanden ese proceso de cambio frente al fenómeno que queremos trabajar. Luego está otra que es la influencia directa. Entonces, la influencia directa. ¿De qué trata esa influencia directa? Cuando en una comunidad o cuando en una persona, a veces por X o Y razón, no tiene, digamos, esas habilidades o esas actitudes o esos comportamientos personales y comunitarios necesarios para generar ese espacio de transformación y de cambio, nos toca ser un poco más directivos. Entonces nos toca es decirles qué hacer, más que ver qué tienen para hacer. Entonces, en esos cambios, en esos casos, cuando hablamos de influencia directa, hablamos de qué vamos nosotros a decirles que hagan para que se disminuya el consumo. Entonces, por ejemplo, dentro de esas dinámicas de influencia directa, entonces resulta que identificamos en el diagnóstico inicial que uno de los factores que está disparando el consumo de spam adolescentes, estoy inventando, es el hecho de que tienen mucho tiempo libre, no hacen nada, no estudian. Entonces, influencia directa. A partir de ahora vamos a generar un cronograma en esta intervención diaria de qué vamos a hacer. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vamos a hacer actividades de acompañamiento. Vamos a ir a trabajar en una huerta, después de trabajar en la huerta vamos a ir a hacer deporte, después de hacer deporte vamos a ir a leer, después de leer vamos a ir a hacer tal cosa, con los espacios de alimentación y todo esto. Miren que ahí estamos en ese proceso de intervención siendo más directivos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No importa tanto si usted tiene o no tiene ciertas conductas o actitudes favorables, porque utilizaríamos otra técnica, sino que aquí somos un poco más directivos. Nosotros como interventores sociales vamos a decirles qué van a hacer. ¿Listo? Entonces, esa es como de la influencia directa. Hay otro que a mí me gusta mucho y es el discurso reflexivo o la reflexión. Me gusta mucho, sobre todo con adolescentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de reflexión, estamos diciendo que lo que vamos a buscar es generar cambio, transformación a partir de buscar que haya reflexión en el individuo y en los miembros de la comunidad para poder o alcanzar los objetivos de nuestra intervención. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a trabajar con el adolescente. Porque digo, me gusta mucho trabajar adolescente con esta dinámica de reflexión, porque ustedes deben saberlo, y es que el adolescente está en una etapa de rebeldía, una rebeldía normal, no es una rebeldía negativa, porque el adolescente ya no es un niño, pero tampoco es un adulto, y el adolescente quiere ya ser adulto, pero no tiene todavía muchas actitudes de niño, y quiere ser autónomo, quiere ser independiente, ya no quiere que los demás decidan por ellos, por eso a veces las intervenciones directas en algunos casos pueden ser chocantes para el adolescente. Entonces, a ellos les gusta decidir por su propia cuenta. Y uno como experto puede ayudarlos a que esa decisión sea reflexionada, ¿no? Entonces podemos llevarlos a través de la reflexión, talleres. Yo me acuerdo más un caso de intervención clínica individual que de intervención social comunitaria, un adolescente que llega al consultorio y llegó con actitud muy negativa, porque fue obligado por la mamá a ir a consulta con el psicólogo, o sea, conmigo. Entonces, cuando yo veo que el adolescente llega cero actitudes, si yo hubiera sido directivo hubiera sido un problema porque se notaba que el chico evidentemente tenía problemas de control de impulsos, etcétera, etcétera. Después yo salía con el ojo morado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Aproveché que era un adolescente con esos pensamientos del adolescente de yo lo cambio todo, yo lo hago todo, yo pienso por mí mismo, y empezamos a reflexionar. Empezamos a reflexionar sobre la vida, sobre las actitudes de los papás, lo positivo que tienen los papás y lo negativo que tienen los papás para uno como adolescente, etcétera. Y con la reflexión fuimos generando eso. Primero, esa actitud de apertura a la terapia. Y ya después, actitud de apertura a el proceso de cambio. ¿Producto de qué? De ese enfoque que le di a la reflexión en este adolescente específico. Eso obviamente no es intervención clínica lo que estamos viendo en este curso, pero es como un ejemplo para mostrar cómo efectivamente en algunos casos modelos psicosociales directos de tipo reflexivo con adolescentes, en algunos casos diagnóstico para saber qué modelo
y qué modelo específico utilizar, es importante, nos pueden llevar al cambio deseado. Vamos a ver. No hay pregunta, entonces continúo, ya casi vamos a terminar. Voy a hablar un poco más de los modelos indirectos y damos por terminada la sesión. En los modelos indirectos también hay 3. Vamos a ver 2 y dejamos el tercero para la sesión del miércoles a las 7:30 de la noche. El primero es el de referencia. En este modelo de referencia, lo que nosotros buscamos es volvernos un mediador. Somos un mediador porque las herramientas, las estrategias, todo lo necesario están ahí en el contexto para ayudar a la comunidad o ayudar a los individuos. Mire, indirecto porque desde el contexto partimos al cambio individual y al cambio comunitario. Entonces, los recursos están ahí, entonces nosotros nos volvemos un referente, nos volvemos un mediador entre los recursos que están en el contexto y los individuos comunidad para generar el cambio. Ese es el modelo de referencia. Somos mediadores en torno a los sujetos, la comunidad y los recursos del entorno. Y hay otro que ya con este cierro, y dejamos uno para la próxima sesión, el apoyo material o económico. Este es polémico, porque a veces está el choque de podemos llegar a ser paternalistas, dándoles cosas materiales, pero también a veces es importante y necesario. Fíjense, por ejemplo, y con esto cierro, la intervención social que ha hecho el Estado, que no es un invento del Estado, sino que esto lleva mucho tiempo antes y más allá de los modelos generados por los Estados, esto viene de ideas particulares en algunos contextos muchas veces religiosos, que fue donde nacieron estas ideas inicialmente. El desayuno que le dan a los niños en los colegios es fundamental. ¿Por qué? ¿Qué es lo que busca el Estado? Que los niños se eduquen, pero los niños no van a la escuela porque tienen hambre, o si van a la escuela y tienen hambre, se van para la casa con el estómago vacío, no vuelven o no aprenden. ¿Por qué? Porque su desarrollo no es el apropiado, porque no tienen los nutrientes necesarios para que su cerebrito funcione de manera apropiada y podamos pensar, reflexionar y cambiar el mundo. Entonces, ¿qué se necesita? Evidentemente, pues si el Estado quiere que los niños se eduquen, tiene que darles alimentación escolar. Si no hay alimentación escolar, ayuda material en ese proceso de intervención. Si no hay esa ayuda material, los niños no van a querer ir a la escuela porque necesitan comer, entonces van a trabajar para conseguir comida. Yo necesito comer más que el estudio no me da comida. En cambio, si el estudio les garantiza alimentación, van a ir a estudiar. Entonces, miren cómo en algunos casos los modelos de intervención desde la perspectiva psicosocial indirectos pueden recurrir a estrategias materiales como ayudas económicas para poder dar cuenta de las necesidades de las personas en un contexto determinado. Vamos a dejar hasta acá. Ya en mi reloj son las 7:30. Ay, no, mentiras. Eso es a las 7:40. Mentiras. Yo estaba confundido. Me equivoqué. Vamos entonces a continuar ya que tenemos tiempo. Estaba pensando que se me estaba agotando el tiempo y no. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta acá, porque los veo, hoy los veo muy no, mentira, ya, sí son las 7:40. Estaba mirando mal el reloj. Entonces vamos a dejar hasta acá. No sé si tengan alguna pregunta antes de cerrar o damos por cerrada la sesión para que ustedes puedan continuar con la próxima teleclase que tienen con la profe Daisy, si no estoy mal. ¿No? ¿No hay preguntas? Bien, entonces ya damos por finalizada la sesión del día de hoy. Espero les haya sido de utilidad y puedan ustedes entrar a profundizarla cuando ya estén haciendo la actividad 3, que es para la próxima semana. Recuerden que esta semana deben entregar los que no lo han hecho, la actividad 2 del foro. Y la próxima semana es la actividad 3 del mapa mental. Y para esa actividad 3, centrarse en la primera lectura de la actividad, que ya como les mencioné, es la lectura que da cuenta del libro de principales modelos para intervención de trabajo social en individuo y familia. Entonces, muchas gracias por haber estado el día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana, el día miércoles a las 7:30 de la noche por Teams, si pueden. Y si no pueden, recuerden que en el aula quedan tanto las grabaciones de las teleclases como las grabaciones de Teams para que ustedes puedan acceder a ellas en otro momento.